¿La presentación del caso está hecha? Mira, buenos días. Sobre todo, nos presentamos, Estefanía eres Luis, ya lo conocéis. De enfermería tenemos a Puri, a Bea y a Mariona. Y tenemos a nuestra becaria Lola, que nos va a presentar el caso. Bueno, muy buenas tardes a todos. A continuación vamos a presentaros el caso de un paciente varón de 77 años, como antecedentes médicos de interés, un paciente hipertenso de larga data, dislipémico en tratamiento, exfumador, una enfermedad renal crónica que maneja unos filtrados en torno a 40 a 45, una CV en el año 2001 sin secuelas y como antecedentes de interés una neoplasia pulmonar que fue diagnosticada en el año 2017 por la cual recibió tratamiento con radio, quimio e intervención quirúrgica en seguimiento y el último control en remisión completa. La historia clínica de nuestro paciente es un Angor estable en seguimiento en consulta de cardiología y las pruebas complementarias pues tiene un electro con un ST rectificado, difuso en precordiales, un eco con una función global conservada sin segmentarismos y se le realiza un eco de estrés que es clínica y ecocardiográficamente positivo para isquemia en territorio inferior, inferolateral y lateral. Es derivado para coronariografía en nuestro centro. Aquí vemos una primera imagen, un tronco de buen calibre, sin lesiones. La DA es un vaso largo, con placas ligeras, sin estenosis significativas. Y vemos un primer ramo diagonal que presenta una lesión crítica en su porción más proximal, distal a la cual hay una oclusión completa del vaso que, como veremos posteriormente, se rellena a través de circulación heterocoronaria desde el ADP y el TPL. La circunfleja es un vaso de buen calibre, tiene una lesión no significativa del primer ramo marginal y una lesión en rango intermedio, en torno al 50-60%, a nivel de la circunfleja propia. Posteriormente, la coronaria derecha presenta una lesión, es un vaso de buen calibre y presenta dos lesiones, una lesión a nivel de la ADP en rango significativo, una estenosis en torno al 80% y el TPL también presenta una lesión significativa en su segmento medio. Vale, así pues, se trata entonces de un paciente con una enfermedad multivaso, con un alto riesgo de sangrado y, bueno, sin más dilación, cedo la palabra a los operadores del caso para que os expliquen la estrategia que van a seguir. La estrategia era ir por un acceso... ¿Sí? ¿Nos oís? ¿Nos oís? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, vale, perfecto. Sí, sí. Vale, decíamos aquí que inicialmente íbamos a ir por un acceso radial izquierdo únicamente, porque su radial derecho, bueno, ya vimos que tenía bastante tortuosidad en el eje subclavio. Y en principio queríamos hacer pues un estudio funcional, sobre todo de la circunfleja media, bueno, medio distal, y de la lesión de la derecha distal, que nos quedaban dudas si pudieran ser significativas o no. Os pasamos las imágenes, no sé si las estáis viendo, del cateterismo de ahora. Sí, lo primero que hemos hecho es mirar la diagonal por si tenía alguna opción de revascularización percutánea y anterógrada, ¿no? Aquí podéis ver la imagen, tiene pues una lesión del 99% en su segmento proximal, pero luego ya no vemos el vaso distal. Vemos que es una arteria pues, tortuosa. Seguramente hay una oclusión crónica en tándem inmediatamente después y ya no vemos más que pequeños islotes, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho aquí, bueno, esta es con nitroglicerina, no conseguimos mejorar el vaso distal y lo que hemos hecho ha sido pasar a la derecha, hacer una inyección para ver la colateralidad, a ver cómo se rellenaba la diagonal. Y aquí podéis ver que se rellena la porción distal de la diagonal, no es muy grande, es de un tamaño mediano y nos daba dudas de la longitud de la CTO. Entonces lo que hemos hecho para aclarar esto, porque era importante en cuanto a la decisión
terapéutica, es una inyección bilateral. Entonces, y aquí podéis ver pues, que la longitud de la oclusión pues, es muy larga. Es una CTO desfavorable, es una arteria tortuosa, no tiene un acceso retrógrado, no tiene posibilidad anterógrada, o sea, la posibilidad es escalada de guías anterógrada, ¿no? Y es un vaso mediano que al final, pues bueno, lo que hemos pensado es que hay que justificar hoy en día bien el tratamiento de las oclusiones crónicas y en un vaso de este tamaño, pues y en este paciente lo ideal es tratar las lesiones que se ha demostrado isquemia y una vez tratado las lesiones isquémicas, pues ver si persiste sintomático o con isquemia severa de este territorio. De manera que la hemos desestimado para tratamiento y lo que hemos hecho ha sido pues, ver las lesiones de la circunfleja y hemos pasado la guía de presión hacia la circunfleja distal y este es el IFR que nos ha dado, que es 0,99. Es una lesión pues, que parece significativa. Yo le pondría un 60% de estenosis, pero funcionalmente no lo es. El vaso es pequeño y realmente pues, regula el flujo y no hay caída de presión, ¿no? Luego hemos analizado la marginal, que es una lesión moderada, pero ya es un vaso más grande. Que tampoco. Y este caso pues tampoco nos ha dado significación. Ha dado un IFR pues también prácticamente de 1, de 0,99, 0,98. De manera que el multivaso pues se va simplificando. La circunfleja no es significativa, la diagonal debemos cargarnos de motivos para tratarla, pues nos quedamos con la derecha. Y entonces en la derecha es una arteria con alguna tortuosidad, tiene una lesión moderada en la cruz, como podéis ver aquí, es de alrededor de un 40% de estenosis, no es más. Luego viene la bifurcación y hay una lesión severa en la descendente posterior, con un vaso distal aceptable, y hay una lesión larga, significativa en la posterolateral, con un vaso distal también aceptable. Como teníamos la guía de presión y ante la duda pues, de la lesión en la cruz, para ver su significación, hemos hecho un análisis mediante guía de presión y hemos hecho un corregistro. Entonces, la imagen que tenéis a la derecha, pasada la descendente posterior con la guía de presión nos daba un IFR severo de 0,84. Y luego en el corregistro Sí, podéis ver, bueno, aquí se ven, ¿no? Es la gráfica esta, veis como hay un salto muy importante a nivel de la lesión de la descendente posterior y luego a nivel de la cruz el salto es mucho menor. El salto a nivel de ese punto es de 0,08 y el salto a nivel de... Vale. Marcelo nos lo va a explicar. Hola, buenas tardes. Si estáis viendo la imagen del corregistro, que es muy interesante, vemos que realmente el salto, como bien había comentado Luis, se da realmente ahí a nivel de la IVP. Y como vemos aquí los puntos, hay muy poco gradiente el delta a nivel de la bifurcación de la PL con la IVP. Entonces, lo que nos puede ayudar el corregistro es estimar un poco cómo va a quedar después de la angioplastia con el stent. Y aquí nosotros nos podemos simular una predicción de que si ponemos un stent a nivel distal, que en este caso con un stent aquí de 17, 18 milímetros, ya el delta mejora en 0,07, o sea que ya el IFR estimado sería ya de 0,91. Tratar la zona proximal de aquí no nos cambiaría prácticamente el IFR porque el salto realmente es 0,02 y entonces solamente con un stent corto aquí podemos arreglar funcionalmente esta arteria. Adelante, Luis. Una pregunta, y luego preguntaría también a los panelistas qué opinan. O sea, ¿os habéis planteado que a lo mejor la guía de presión esta sale positiva porque da la circulación colateral a la diagonal? Más que nada porque veo el territorio, o sea, después de la lesión muy corto, que me acuerda mucho la circunfleja. La circunfleja salió, de hecho, negativa y tenía un territorio un poquito más grande, ¿no? Aquí hablamos de un territorio muy corto, de una estenosis de un vaso muy pequeño, ¿no? Creo que estamos alrededor de unos 2 milímetros. Entonces, claro, sorprende bastante que salga una IFR positiva. Ahora no sé por dónde sale la circulación colateral. Bueno, en realidad es un poquito más grande. Es que la lupa está muy aumentada aquí.
pero en realidad es un vaso de 2,5 milímetros y de un tamaño mediano. Sin duda, lo que comentas influye, ¿eh? O sea, el vaso que da colaterales a una CTO, ya lo hemos visto en varias ocasiones, que lesiones no significativas se convierten en significativas. Y tratando la CTO desaparece la significación, ¿no? Pero en este caso la CTO es de difícil abordaje, Exacto. con lo cual, En este caso la idea es al revés, ¿no? si mejoramos el flujo por colaterales, se entiende que también le estamos ayudando a este territorio. También angiográficamente es una lesión muy severa, ¿no? Es que no. José Ramón y Alejandro y Javier, ¿esta aproximación coincidís con ella, con esta escalada de valoración de la severidad para hacer el enfoque, José Ramón? No te oímos. No se oye. No te oímos. No te oímos. No sé si tienes que encender el micrófono, a lo mejor. Vale, vamos a ir bajando. Vale. ¿Ahora? Si quieres, Javier, empieza tú. ¿Me oye ahora? Ahora sí. No lo saca. Vale. Sí. Nada, me parece buena Perfecto. aproximación y realmente es la arteria a tratar y el punto es la lesión focal severa. Después, en los aspectos técnicos son los que creo que van a dar problemas. Tortuosidades, diámetros y yo creo que lo técnico va a ser más problemático. Pero bueno, la actuación y la valoración es la correcta. Alejandro, tú también compartes la estrategia, ¿no? Un paciente... ¿Qué hay? Un pequeño test para ver el listado. Yo estoy totalmente de acuerdo también con la estrategia y también estoy de acuerdo que me sorprende un poquito. El vaso no lo veo tan grande, es muy distal, es verdad que es muy severa y yo creo que sí que la oclusión claramente influye en que el IFR haya sido positivo. Lo que no me ha sorprendido mucho que el IFR de la circunfleja fuera negativo, porque es algo que se ve muchas veces, la circunfleja la hace la guía de presión y muchísimas veces son negativos y la DEA muchísimas veces son positivos. Y el abordaje del resto, pues estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí también me gustaría ver, pues a ver cuál es el resultado, si lo han hecho la medición al tronco posterolateral, también por ver esa zona de la bifurcación y la otra lesión. A la PL no lo hemos hecho. ¿Queréis, la estrategia que vais a seguir, Luis, cuál va a ser? Bueno, no es una lesión compleja, de manera que la única complejidad es que es distal y es un vaso pequeño, ¿no? Y tortuoso. Pero vamos a predilatar, vamos a utilizar un balón material de Orbus hoy. En este caso, el balón Saphir, el Saphir 3, que es un balón pues excelente, con una navegación y una capacidad de cruce pues realmente de los mejores, ¿no? Por no decir el mejor balón del que disponemos. Y luego implantaremos Stent Combo, que el Stent Combo pues tiene algunas peculiaridades, que en este caso pues lo enfocaríamos como un paciente de alto riesgo hemorrágico. Y el Stent Combo tiene, por un lado, anticuerpos contra el CD34, que endoteliza, favorece la endotelización precoz, y tiene marcado CE pues, para hacer tratamiento durante un mes únicamente. Y además tiene el sirolimus, que evita pues, la restenosis. El Josep conoce muy bien el stent, lo utilizamos habitualmente y hemos trabajado con él, hemos hecho algún estudio. Si quieres comentar, Josep, algo sobre el stent. No, bueno, es un stent que realmente a nivel de OCT pues sí que presenta un recubrimiento muy precoz y muy completo de los stents, ¿no? Es un strut bastante fino, son 100 micras y... hazme un test. Yo creo que también la ventaja es que va sobre un balón excelente que es el Saphir, ¿no? No sé si, Javier, quieres comentar algo. Bueno, nosotros realmente en el Hospital de Jerez tenemos bastante experiencia con el combo, llevamos bastante tiempo utilizándolo y la verdad que los resultados son muy buenos, lo que decís un poco. Es verdad que se utiliza muchas veces en pacientes que lo utilizamos en pacientes a priori complejos con alto riesgo de sangrado y muchas veces, bueno, lo utilizamos en este tipo de pacientes, pues suele coincidir son pacientes con lesiones muchas veces complejas y la verdad que los resultados que hemos tenido, que también hemos participado en algún estudio con ellos, son muy buenos a día de hoy. Vamos a hacer un cine a ver si nos gusta. Bueno, habéis podido ver que la audiencia, Luis, que... Sí.
Luis, hay una El pregunta valor de la navegable. audiencia que dice que si, una vez tratada la ADP, la descendente posterior, si os planteáis hacer algún estudio funcional en la rama posterolateral, y en esta proyección se ve probablemente muy bien, la rama posterolateral que parece la lesión severa y un vaso de una extensión no despreciable. Teníamos pensado tratarla, lo dábamos por severidad y la íbamos a tratar directamente. Lo que sí que teníamos pensado es hacer un estudio con guía de presión de nuevo en la DP para ver la cruz. O sea, la placa que más me preocuparía sería la de la cruz, ¿no? Ponemos un poquito de nitro. No sé si se ha apreciado, pero habéis visto que el balón ha bajado con una facilidad absoluta y ha predilatado pues francamente bien la lesión. ¿Y qué diámetro era? Es un balón de 2,5 por 15 milímetros. Vamos a hacer cine. Vale, tenemos algún acordeón distal, pero bueno, la lesión la tenemos bien localizada. Vamos a tratar, yo creo que con un 2,5 nos puede quedar bien. Podemos ir a alta presión y de 18, un poquito más largo que el balón. Este es el balón. Sí, sí. Perfecto. Luego, con el stent combo, una cosa interesante sería los escenarios que no tienen endotelio, como puede ser el campo de las oclusiones crónicas, de las CTOs, las lesiones muy calcificadas, el tener esta capacidad, digamos, de endotelizar activamente puede ser interesante. Y otra idea que tuvimos pues, con Josep Gómez Lara es pues, en el campo de la CTO, sobre todo quizá en los enfermos en los que hay un trayecto subintimal claro, que realmente estás pasando intraplaca y estentas fuera de la luz, puede ser realmente interesante para mejorar los resultados. Ya sabemos que el stent en falsa luz pues, tiene una tasa pues, de restenosis superior al stent en buena luz, ¿no? Es muy interesante lo que has comentado. Y Josep, ¿tenéis datos de estudios ya de control para ver el grado de reutilización? A ver, un pequeño test. No, de control no, porque a ver, tampoco tenemos mucha imagen realizada. Bueno, yo creo que podría ser esta la zona. ¿Te parece? Hacemos un cine para estar seguros. Con IBUS, que realmente pues, nos hemos ido fuera de. ¿no? Vale, yo creo que estamos bien. Vamos ahí. La verdadera luz. Vamos a 12 milímetros, y en estos casos, bueno, pues esperaremos y probablemente haremos un control. Vale, se está Hay un viendo estudio bien. en marcha Yo creo que podemos ir a alta presión, 18. El combo y que ya está planeado o pensado con este propósito, ¿no? Bueno, ahora empezará en España el isquemia CTO, que va con stent de Orbus, va con el combo. Vale. ¿Desinflamos? Sí. Desinflamos. Vale. ¿Es un estudio controlado o es observacional? No, es observacional. Es observacional. Es enfermo con angina y isquemia severa, tratamiento de la CTO y estudio de calidad de vida, ¿no? Es mejoría de calidad de vida. Y luego otra rama, es la rama sin angina, con isquemia de más del 10%, pronóstico a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea del EuroCTO Trial, pero demostrarlo con más pacientes y en una situación pues quizá más real, ¿no? Vale, vamos a retirar esto. Una pregunta de interés, Luis. ¿Hay algún estudio de CTO randomizado posterior al EuroCTO en el momento actual o no? ¿O en el futuro? El isquemia CTO yo creo que es el que nos puede ayudar. ¿Hay algún estudio pequeño ruso? O sea, estudios con envergadura no hay. El futuro nos tendremos que basar en el EuroCTO Trial y en el isquemia CTO que vendrá, que está en fase de inclusión, ¿no? ¿Habéis usado la guía de presión para tratar o habéis cambiado? Hemos cambiado. Esta es una Sion. Vale, vamos a hacer un cine.
Vale, bueno, el resultado parece bueno. A nivel de la ¿Podríais repetir, Luis, ¿no? A ver ahora cómo sale el IFAR, ¿no? de este vaso. Sí. Sí, sin duda. Lo que, si os parece, vamos a seguir con nuestra idea. Nuestra idea era tratar la posterolateral con un stent un poco más largo y luego volver a bajar la guía de presión, ¿vale? Porque esta guía es una Sion. Vale, pues venga, vamos a ir a la posterolateral. Vale, a ver un test. Hombre, este paciente lo bueno que tenía, ¿no? Es que es un paciente que presenta síntomas, ¿no? Que parece que está optimizado el tratamiento. Tenía isquemia inferior, ¿no? Por la prueba del eco de estrés y realmente se ha confirmado, ¿no? En este caso, pues la guía de presión pues, ha corroborado un poco los test no invasivos y yo creo que habéis hecho bien también mirando la circunfleja. Tenía isquemia inferior, ¿no? Se ha demostrado que no da y bueno, la CTO, si no es factible, pues se puede optimizar más el tratamiento, ¿no? Pero sobre el papel, yo creo que el caso no la considero no factible, Josep. La considero no demostrado todavía su indicación, ¿no? Igual tenía más lesiones, ahora que las trataremos. Exacto, si este paciente continúa con angina o se demuestra isquemia en seguimiento, se puede tratar, se puede intentar. ¿Esto? El problema de la CTO yo creo que es que parece complicada para tan poco vaso, ¿no? Exacto. Exacto, sí. Además que solo tendríamos un acceso anterógrado, ¿no? No habría un retrógrado. Luis, quería escoger una Sion. Esto es una Sion y la verdad es que me está costando encontrar, hay muchas ramas y se meten todas. Luis, vosotros que tenéis mucha experiencia con el combo, ¿qué tiempo mantenéis de doble agregación en alto riesgo de sangrado? Porque, bueno, inicialmente indicado para 3 meses en agudos y 1 mes en estable. ¿Tenéis experiencia en acortar incluso en agudos la antiagregación a 1 mes? Porque nosotros realmente los casos que hemos tenido han ido bastante bien. Yo creo que sí. La verdad es que no tenemos experiencia cortando menos de un mes. No, me refiero a cortar los agudos, que inicialmente su indicación es a 3 meses, a 1 mes. Hombre, eso sí, algún caso muy añoso, sangrantes, sí que lo hemos hecho, pero muy seleccionado. Siempre intentamos hacer un poquito más, ¿no? Pero sí, claro. No te puedo dar datos, pero vaya, es la práctica habitual, ¿eh? Si el riesgo es muy alto, el agudo añoso y consangrado pasa a ser un crónico, ¿no? Como para haber metido ahí la llave. Una pregunta, Luis, o para vamos a hacer más el cooperador. El acceso femoral que habéis utilizado era porque pensabais el abordaje de la oclusión completa. No. Hemos ido por radial. Lo que pasa es que como teníamos que hacer el acceso bilateral para comprobar que la diagonal era realmente larga y desfavorable, hemos cazado un segundo acceso, que en este caso ha sido femoral porque el radial derecho era malo. Si no hubiéramos hecho 2 radiales. No tenía pensado tratar este caso por femoral. Oye, y una pregunta. ¿No crees que se puede haber ayudado un poco teniendo en cuenta un poco lo tortuosa que era la derecha, tener el como podéis ver, el AL ha quedado magnífico y me da un soporte absoluto, pero no era la idea, ¿no? ¿Y sueles hacer esa inyección bilateral en diagnóstico? En un caso como este sí, y ya has visto cómo ha aclarado el vaso, Un test. Creo que cuesta menos hacer una inyección bilateral que en un procedimiento de varias horas con resultado fallido, ¿no? A ver, un test. Se me mete en una rama pequeñita que nace muy proximal. Bueno, en todas las ramas, de hecho. Voy a necesitar más ancho todavía. A ver, un pequeño test. Es que es una rama
muy... Es que tiene muchas ramitas. Sí, ¿ves? Es una rama que empieza muy atrás, desde luego. Voy a necesitar un gancho de Jota, ¿eh? Pero otra opción sería que dejaras la guía en esta rama y a lo mejor coges otra guía para ir en el sitio correcto, ¿no? Me parece buena idea. Voy a probar con una J un poco más marcada. Tenéis 3 minutos y medio más o menos. O sea, a ver si por lo menos podemos ver la guía que pase. Venga. Eso sería un poco de presión. Hombre, yo tenía ilusión porque vierais bajar un combo 28 aquí abajo. A ver si lo consigo, va. Pero la verdad que en estos casos, como comentabas antes, se agradece mucho un soporte tan bueno del catéter guía. Pequeño test. Está inmutable. La elección está muy buena. A ver, un test. Sin piedad. Test. Va. Qué silencio. Están expectantes. Yo creo que esta es la ramita pequeña, ¿eh? Sí. Vale, vamos a hacer un pequeño test. Conociendo a Luis, que es el operador más cabezudo que he conocido en mi vida, sé que la va a pasar, ¿eh? O sea, no sé a qué hora. No tengas duda, ¿eh? No tengas duda. No tengo ninguna. Igual hay que darle una guía de obstrucción. Exacto. No, es que se va la ramita. Yo creo que igual si te entra la dobla desde el principio. antes te hace un retro por la CTO ¿ves? para directamente. Ahora, ya estamos. Luis, como es el último caso, vale. Ya estamos. Ya Como está, es el último Dejarme caso, un minuto. podemos aguantar todos, ¿eh? Vale, venga, un minuto para el combo, que es lo que me hace ilusión que veáis. No te preocupes que, Luis, es el último caso, con lo cual podemos estar 5 minutos más, ¿eh? Vale. Vamos a Bueno, utilizar... luego un toque de queda y... Vamos a utilizar a nuestro estilo el mismo balón. Otra virtud del Safir realmente es que se pliega muy bien. No se arruga y queda con un perfil bueno. ¿Y vais con el 2,5 otra vez o...? Sí. Sí, el 2,5-15, ¿vale? Vale, la verdad que pasa francamente bien. Una pregunta, mientras hace esto... Un pequeño test. Mientras hace esto, Luis, una pregunta a los panelistas es si, tratada la coronaria derecha, Bueno, la es igual, puesta son lateral 2,5 DDP, ¿volveríais a hacer la aproximación de la diagonal o consideráis que la circulación colateral que le llegue será suficiente por el territorio que hay? ¿Os plantearíais reevaluar o desde el punto de vista de mirar si provoca isquemia el territorio de la diagonal? Yo en Ramón. principio la circunfleja no es pequeña y el territorio que riega esa diagonal no creo que aporte mucho a la circulación. Yo la diagonal la dejaría estar y yo creo que con la mejoría y las colaterales irá bien el paciente. Salvo que tenga clínica persistente o se documente isquemia en ese territorio, que no ha sido el caso en el territorio de la diagonal. Yo creo que a priori... Una pregunta para los operadores. ¿Qué tenéis pensado implantar de tamaño y longitud? 2,5-28. Vale, mira, al final el balón ha sido el balón del combo. Es igual. Y ha bajado francamente bien. Vale. Es un 18, ¿vale? Entonces, yo lo cogería un poquito más amplio. Quiero coger la placa donde estaban todas las ramas, quiero coger esa plaquita de la curva y luego avanzar un poquito más. De manera que creo que es un 28. Y quizá, ¿hemos cogido 2,5? 2,5. Vale. Quizá podríamos haber cogido un poquito más, 2,75, pero bueno, lo podemos dilatar. Vamos a ver cómo nos queda. La otra novedad actual de Orbus es que han sacado ahora mismo, de hecho
Somos los primeros en Europa que disponemos de él. El balón NC24. El Zafir. Y la verdad que es un balón que promete ser top en su segmento. Luis, ¿vais a hacer guía de presión ahora a la cruz? Sí, sin duda. Bueno, fijaros, le cuesta un poquito aquí en la curva, pero nada que no se pueda vencer. Vamos a ver. Vale. Bueno, el comportamiento es un la tortuosidad de la arteria era importante. Sí, es importante. Pero, como veis, pues pasa. Es un stent que se comporta pues con unas prestaciones medianas, ¿no? Vamos a ver. Ahora aquí tengo una curva importante, un test. Ahí había tortuosidad en el ángulo. Sí. Voy a ver si puedo avanzar un poco más la guía. Déjame el torque un momento. Listo. La verdad que este caso es como si fuera una CTO, ¿eh? De lo difícil que es. Bueno, le cuesta, pero yo Además, creo si que te cuesta a ti, no me quiero imaginar a cualquier otro. Va a tener que hacer un ancoring. Yo creo que el avance más grande que ha tenido la hemodinámica en los últimos años ha sido el guideliner y ha hecho que angioplastias que antes duraban 3 horas se acaben en 10 minutos. Vale, un pequeño. Y creo que este es el caso, ¿eh, Luis? Vale. Este es el Sí, caso, creo que va a chicos. ser una idea, pero como se me para antes de la lesión voy a predilatar otra vez, ¿vale? Y el siguiente paso es el guideliner, sin duda. No compliantes. Sí, abrimos. Sí, vamos a coger un NC del nuevo, el nuevo Zafir NC. ¿Me puedes abrir aquí? De 2,5 o 2,75. Pues vamos a ver si disponemos de 275. Vale. No, 2,5. Pues 2,5. Hombre, la otra opción sería también parar el wire, ¿no? Poner una guía a la DP que a lo mejor nos estabiliza el catéter y... Es que lo habíamos pensado, si utilizar 2 guías o una, y a veces las 2 guías te perjudican, porque se entrelazan y te molestan. Casi la segunda guía la pondrían en la PL para hacer body wire, ¿no? El 12. También, sí. Además, casi Explícanos, más- Luis, más- ¿cuáles serían los pasos que harías? Los pasos progresivos. Vale, yo ahora volvería a predilatar bien la lesión con un balón NC. El siguiente paso ya sería un guideliner, ¿no? O sea, un extensor de catéter que disponemos del nuevo extensor de Medtronic que realmente pues funciona muy bien. Luis, vais con un 6 frame, ¿verdad? Sí. Es un 6, ¿no? Sí, ¿No sí, un planteáis, 6. ¿No planteáis cambiar a un 7 por si necesitáis 2 guías y el guideliner? Yo espero que con el telescopio vaya bien. No creo que haga falta, ¿eh? Trátelo. Trate el telescopio. Yo creo que el guideliner nos va a llegar prácticamente a la lesión. Se trata de vencer la tortuosidad, el ángulo ese que hace un poco agudo, y yo creo que pasará el stent. Sí, yo creo que sí. Es que aquí veis, hace una curva muy importante. Vale, vamos a dilatar toda la lesión, ¿vale? Vale. Cuando vaya. Vale, espera, aquí. ¿Ha pasado bien la NC? Ahora sí que la ha pasado. Vale, este es el Zafir NC, ¿vale? El NC, nuevo. sí. Desinflamos. El diámetro es el mismo que el balón de antes, ¿no? Sí, he cogido el 2,5. Pero ya. Porque no tenemos 2,75 y el siguiente ya sería un 3. 3 es excesivo. Vale, vamos a alta presión aquí.
Vamos al 18. Listo. Vale, desinflamos. Y sobre todo sería esta curva de aquí. Dilatamos aquí. Vale, pues utilizamos, vamos a ir con todo para ver si lo conseguimos bajar con un telescope. El telescope de Medtronic. ¿Vais directamente ya? Sí, un pequeño test. Vale, yo creo que ya hemos dilatado todo el segmento. A ver. Yo creo que os irá bien, ¿no? Os ha costado ya la primera curva de la derecha distal, ¿no? Vale, desinflamos. Pasa bien, pasa muy bien el balón. Sí. Vale. No, falta poco. Ya casi estamos. Casi estamos. Realmente los extensores de catéter han funcionado muy bien, ¿no? Luis, ¿tú qué técnica usas para avanzar el extensor de catéter? ¿Pones un balón en la lesión y haces un anchoring o usas otra técnica? Sí, sin duda el anchoring extensor de catéter es la forma de bajarlo a donde quieres. Pero de entrada, bueno, voy a probar a ver hasta dónde me llega y luego decidimos si hacemos el anchoring, ¿no? Pero, vamos, frecuentemente lo necesitas, el anchoring. Vamos a ver cómo se desliza este dispositivo. En esta curvita es donde tiene más dificultad. Vale, pues vamos a utilizar el balón. A esta técnica Luis le llama poner un huevo, que es avanzar el guideliner hasta el final y ir allí y dejar el stent. Vale, vamos. Muchas veces nada más que con el balón, sin hacer anchoring ni nada, ¿no? Lo pones ahí y te ayuda ya a pasar. Sí. Vale, vamos a dilatar en la misma lesión. Vale. Dilatamos aquí. Vale, y entonces simplemente traccionando un poquito del balón, empujamos el guideliner y ya vence la curva. Y entra en la PL y realmente lo podemos llevar donde queramos, ¿eh? Se desliza muy, muy fácil. Es un gran extensor de catéter este. Y de hecho, pues mira, os diría que podemos... En este punto... Así lo puedes pasar, ¿eh? Podemos intentar devainar el stent. En este punto siempre intento decirle a las enfermeras que no me inyecten nada porque... Aquí sí que tiene cierto peligro, ¿no? Estamos muy distal. No. Sin duda que y hay si que se tener inyecta mucha algo, precaución. con cuidado, un 1-2 o una cosa así. No debemos inyectar. Y la otra cosa que hemos visto con esto es que a veces hay trombosis, ¿no? Que si tardamos mucho en poner el stent, pues sí que pueden haber fenómenos trombóticos, ¿no? Recordamos un caso que por una DA pues se nos trombosó la circunfleja y realmente tampoco puedes dormirte, ¿no? Aquí sí que el tiempo premia y... Sí, sin duda. Los intercambios tienen que ser rápidos porque están muchas ramas comprometidas, ¿no? Por el... Aquí tenemos la descendente posterior, que hemos puesto un stent. Hay que ser precavido en esto, sí. Bueno, vamos a bajar el combo. Ahora, evidentemente, pasa con mucha facilidad en todo este segmento. Y ya gira y veis que se pone pues francamente bien. Entonces voy a devainar. Retiro un poquito que no tengamos un problema distal. Voy a alejarme un poco para hacer las inyecciones, para no, lo que comentábamos, ¿no? De no generar ningún daño. Purgo bien el sistema, porque suele entrar aire también. Vamos a hacer un pequeño test.
Vale, pues estamos casi bien, ¿no? Vamos a hacer un cine. Vale, pues yo sí. Bueno, me faltaría quizá avanzar un pelín para cogerla, cogerla bien distal. Realmente es largo, el segmento. Un pequeño test. Engaña por la curva. Vale, aquí la cogemos bien. Sí, vale. yo creo que estamos justos. Justos. Venga, vamos a inflar aquí. Es un 2,5, de manera que podemos ir a alta presión, podemos ir a 16, 18 atmósferas. 18. Se rectifica todo. Vale, desinflamos. Vale, vemos que se conforma. Es un stent de acero inoxidable, pero de 80 micras. Sí. Sí, ten la mano. Sí, marchamos, ¿no? Yo creo que, Luis, que nos enseñas el resultado en geográfico y Sin ya... duda. No. Sin duda. Ahora nos pondremos con la diagonal. No, es broma. Realmente estoy convencido de que hay que estar seguro para dilatar una CTO, que es un vaso grande o un vaso que produce angina o isquemia, sin duda. Desde que nos han cerrado los bares y los restaurantes, ahora no hay prisa, ¿no? Vamos a arrastrar la nitro. Un poquito solo. Vale, vamos a hacer la foto de comprobación. Vale. Pues cine. Bueno. Perfecto. Pues el resultado es francamente bueno. Muy bonito, Luis. Bueno, yo creo Perfecto. que si no tenéis ningún comentario adicional, Luis, Bueno, enhorabuena por este difícil y excelente resultado.